Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de Superavitos. Superavitos. No. Es la previa de lo que se viene la semana que viene. Se viene la coreo, se viene la coreo. ¿Cuántos episodios podemos mantener esa intro? Esa es una buena pregunta. No va a durar mucho. No va a durar mucho. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que emprender un negocio sea simple. De eso se trata Superhábitos, de hacer las cosas simples. Alguien no nos preguntó antes de empezar a grabar de qué se trata Superhábitos, pero nosotros estábamos hablando de eso. Se trata de hacer negocios de la forma más simple posible. El otro día veía la cartelera de capacitaciones acá en la Cámara de Comercio de Salta. Horrible. Malísimo. Para emprendedores, ¿no? ¿Cómo empezar tu negocio? Tema 1. Flujo de fondos. No, hermano, no estás entendiendo nada de cómo es empezar un negocio de cero. Seguramente estudiaste mucho en la universidad. Te felicito por eso, pero no sirve para empezar un negocio. Deberíamos pegar un cartel del podcast de Superhábitos en la puerta de la Cámara de Comercio de Salta. Claro, que diga... Si no obtuviste nada útil para aplicar hoy en esta charla, claro, escucha el podcast de Superhábitos. Claro, venís a muchas capacitaciones y en realidad cada vez estás más confundido y no sabes qué hacer. Superhábitos.com. Código QR, Ahí Claro. está. directo a... Que vaya al checkout. Podría ser. Iba a decir directo a Spotify, A Spotify. pero checkout suena como una idea más Más directa al punto. directa al punto. Sí. Bueno, Mati, Lu, bienvenidos a este episodio. Gracias, Del Santi. podcast. Acá estamos tramando ideas para el futuro. Sí. La verdad es que esta es la segunda vez que nos sentamos a grabar en el estudio del podcast y pensar que se viene el episodio número 200 y el ir planificando cómo festejarlo nos tiene súper entusiasmados. Bien, bueno, y en el episodio de hoy, mientras estamos en vivo, además, con gente de la comunidad de Cómo Iniciar un Negocio Mientras Trabajas, estuvimos charlando de temas muy diversos y entretenidos. Estuvimos hablando de cómo la unificación alemana se une con el marketing y el racismo también. Eso fue interesante. Sí. Es un contenido interesante que por ahí no podríamos publicarlo en iTunes, Probablemente no sería buena idea. pero que lo charlamos. Y Y- está en algún lado, sépanlo. Sí. Está en la comunidad de Cómo Iniciar un Negocio Mientras Trabajas. El video va a quedar disponible ahí, me parece. Y, sin embargo, ese no es el tema del día. No, y el tema del día es uno que nace justamente de nuestro trabajo día a día con emprendedores. Y algo que hemos notado, y en el episodio anterior hablamos un poco de la constancia, vamos a retomar un poco también de los problemas necesarios para pasar en esos primeros momentos, desde cero a tener tu negocio, que hay que tener en cuenta. Y muchas veces pasa que cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestro negocio es un proceso que nos absorbe completamente. Emprender para el emprendedor es toda tu vida. Vos sentís que todo va alrededor de eso. Y cuando estás 100% enfocado, empieza a pasar que empezamos a no vivir el presente. Y eso es raro. De repente notamos que muchos emprendedores empiezan a sentir mucha ansiedad porque están pensando mucho en el futuro. Están pensando, ok, estoy haciendo esto, pero esto va a hacer que yo tenga mi negocio en el futuro. Y empiezan también a mirar a su alrededor. Las personas a mi alrededor están siendo más exitosas que yo, menos exitosas que yo, y eso de vuelta genera mucho estrés en el proceso, hace que muchas personas abandonen antes de tiempo. Mucha ansiedad. Mucha ansiedad, es realmente un problema. Sí, porque lo que nos pasa es, nos sumergimos en este proceso de emprender y en cuanto empezamos a dar los primeros pasos, nos asaltan las preguntas. ¿Debería estar haciendo más? ¿Está bien? ¿Será suficiente? ¿Llegaré algún día? Porque entramos al proceso porque tenemos una visión, algo que nos gustaría lograr, pero de repente empezamos a perder perspectiva. Ya no sabemos si es algo que debería esperar que pase dentro de este año, el año que viene. Si quiero que pase este año, debería estar avanzando ahora más, debería esforzarme más esta semana. Y siempre nos pasa en la parte inicial del proceso de emprender que tenemos que gestionar el negocio a la par de nuestro trabajo, a la par de nuestras relaciones familiares, de nuestros amigos. Entonces, de repente, manejar todo eso nos estresa. La definición de estrés siempre es sentir que hay más cosas para hacer que nuestra capacidad para realizarlas. Y nos genera ansiedad, porque nos gustaría ya estar ahí. No tener que atravesar todo esto, sino simplemente estar ahí. Y esas dos emociones, si no las gestionamos, nos bloquean. Que también por ahí cuando empezamos a meternos en el mundo este de quiero tener un negocio, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Hay muchos consejos que
son buenos en parte de, bueno, tenés que tener un objetivo claro, tenés que pensar qué es lo que querés hacer, tenés que pensar en grande, ¿no? No limitarte, que son buenos consejos, pero que si los tomamos demasiado en cuenta y descuidamos la parte cotidiana del avance, la parte de los pequeños pasos y del foco, terminamos por pensar en grande, por plantearnos objetivos y perseguir esos objetivos, nos obsesionamos muchas veces con ese objetivo y terminamos posicionados en ese objetivo, en eso que decía Santi, en el futuro, y perdemos de vista el presente o lo que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo. Bueno, y de eso se trata el episodio de hoy, ¿no? Se trata de tener un par de herramientas que son necesarias para empezar a vivir mejor el presente, lidiar mejor con el estrés propio de empezar un negocio, de vuelta, esa ansiedad que tenemos de tener resultados rápidamente, que no siempre llegan, esa ansiedad que nos genera, y si no es el camino adecuado, que de hecho eso es mucho lo que pasa, ¿no? Estamos dando los pasos, y de hecho les contaba a los chicos ayer que en un comentario en la página una chica me decía, estoy viendo esto y no sé si va a funcionar, y era la lección 2 del curso, y yo le dije, es la lección 2 del curso. Solo viste 2 lecciones, son literalmente 20 minutos. Espera un poco. Y es como esa ansiedad, ¿no? Es como decir, y si estoy gastando tiempo en este curso, 20 minutos en este curso que no me va a llevar al objetivo que tengo, bueno, de eso se trata, de eso se tratan las herramientas de hoy. Adelante. Bien, vamos a seguir. Acá estoy viendo que en Facebook se desconectó levemente. Vamos a seguir grabando igual porque la grabación no tiene nada que ver con Facebook. Pero vamos a seguir. No tiene la culpa estas cámaras que están offline de lo que esté pasando online. Bien, primera herramienta. La primera herramienta es generar momentos de revisión y tener perspectiva. Bueno, acá Lu fue la que mencionó esta herramienta inicialmente. Lo que pasa es esto que decíamos, nos sumergimos en el proceso y de repente perdemos perspectiva. ¿Qué significa? Nosotros, cuando estamos presos de estas dos emociones, ¿no? De la ansiedad y del estrés, nosotros la sensación que tenemos es como que estamos metidos dentro de una pileta con el agua que nos sobrepasa, ¿sí? No sabemos cómo manejarlo, estamos sobrepasados por la situación. Y no tenemos, y es como si esa pileta estuviera oscura, y no podemos ver para los costados para ver para dónde tenemos que salir, o qué tenemos que hacer, o cómo lo tenemos que manejar. A eso nos referimos con perder la perspectiva. De repente estamos haciendo cosas, no sabemos si están bien o si están mal, no sabemos si son mejores o peores que otras cosas que podríamos estar haciendo, no sabemos si vamos rápido o vamos despacio, no sabemos si tendríamos que tranquilizarnos o preocuparnos. Entonces, estamos completamente perdidos en esa ansiedad y en ese estrés. Y lo que queremos es empezar a tener rituales que nos permitan reubicarnos. Y también tener esto de perder perspectiva tiene que ver con que por ahí o te metes demasiado en lo que estás haciendo en el día a día y de repente, o sea, en esto que decía Mati, ¿no? Tengo una rutina compleja, tengo un trabajo en relación de dependencia, tengo una familia y tengo ese poquito tiempo que quiero aprovechar al máximo para mi negocio, entonces de repente no frenamos. Y si no frenamos, tanto en la vida personal como en la del negocio, no frenamos nunca a calmarnos, a hacer una revisión, decir, bueno, a ver, ¿qué me propuse hacer? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué? ¿Cómo funcionó esto? Lo más objetivamente posible, con algún tipo de... ¿Qué parámetro necesito tener, conseguir, investigar para poder saber si esto que estoy haciendo va bien o va mal? Y si nunca frenamos, terminamos como perdidos en percepciones y también perdidos en esta incertidumbre de si avanzamos todos los días nos sentamos en la computadora o nos ponemos a hacer algo. Pero, como esta chica que vio 2 lecciones del curso y ya se empezó a desesperar, no tenemos un parámetro claro de cómo vamos o cómo saber si voy bien o voy mal. Esa incertidumbre de no sé, como que no saber muchas veces nos genera mucha más ansiedad que saber que algo salió mal, ¿no? Es mucho más calmo decir, bueno, voy a hacer esto, si pasa A, funcionó bien, si pasa B, funcionó mal. El tener esa noción real de, bueno, fue B, salió mal, ¿qué hago ahora para hacerlo mejor la próxima? Eso nos da mucha más calma y foco que el no saber. Y ahí nos mezclamos y nos perdemos. Que por ahí, en términos de bajarlo a actividades concretas, algo que se me ocurre es que podríamos manejarlo de la siguiente forma. Parte 1. Si nos sentimos que estamos perdidos, si de repente sentimos que nosotros no
no sabemos para dónde estamos avanzando, sentarnos y con una hoja, a mí me gusta hacerlo con una hoja en papel, las personas pueden hacerlo en el formato que disfruten, sentarnos y empezar a escribir. Primero escribir a dónde quiero llegar. Porque siempre de vuelta la emoción de ansiedad, de estrés, viene de que hay algo que queremos hacer que aún no tenemos, ¿sí? Entonces escribir eso. ¿Qué es eso que siento que tendría que ser? Lo escribo. De ahí escribir cuáles son los pasos que en mi mente pienso que tengo que dar para llegar a ese objetivo. A partir de ahí escribimos los pasos. Porque una cosa que sucede es que cuando nosotros ponemos esto en palabras, nos damos cuenta de que primero no se supone que hagamos todo ahora. Hay un primer paso. De ahí hay un segundo paso, y cuando nosotros sabemos que vamos a ir dando cada uno de esos pasos en el orden que hay que darlos, de repente el único que queda en nuestra mente es el primero. Entonces, poner el objetivo, a partir de ahí decodificar los pasos. Y luego nosotros poner qué nos propusimos hacer esta semana, y que esto tiene que ver un poco con el ritual de todas las semanas ponernos objetivos y revisarlos, y cuando llegue el final de la semana, entonces, a partir de ver cuál es el próximo paso, me lo planteo como objetivo. A partir de eso se abre la posibilidad de hacer una revisión de cómo me fue, y en esa revisión van a haber dos opciones. Una, me voy a dar cuenta de que di un paso y lo di correctamente. Fantástico, en ese caso, la semana que viene voy a dar el paso 2 y estoy tranquilo, porque siempre estoy enfocado solo en el próximo paso. Opción 2, llega el fin de semana y me doy cuenta de que no di el paso que tenía que dar. Y cuando yo me doy cuenta de que a pesar de que me propuse algo, no lo hice, siempre lo que pasa es que descubro que había un paso previo que yo no había pensado. Por ejemplo, me había propuesto empezar a, avanzar con mi negocio, pero nunca me había sentado a generar un ritual de organización para ejecutar esas tareas. Entonces descubro que de lo que yo pensaba que había un paso, que era el paso 1, hay un paso antes. Y al escribirlo, de vuelta me enfoco. Y si lo cumplí y llevo un registro de todas las cosas que voy cumpliendo, también mantengo perspectiva. Entiendo, esta semana no avancé, pero las 4 semanas anteriores sí. O esta semana no avancé en lo que me había propuesto, pero descubrí algunos obstáculos. Y eso es tener perspectiva, es saber esta acción que yo estoy realizando hoy, cómo se posiciona en relación a las cosas que hice antes y cómo se conecta con las cosas que vienen después. Claro. Y que hay muchas veces, nos llegan muchísimas preguntas en la comunidad y de los emprendedores con los que trabajamos, que muchas veces la respuesta es esto que decía Santi al comienzo, ¿no? Relájate y avanzá con el paso siguiente que tenés ahí enfrente y no empieces como a irte con la mente hacia el futuro y a preocuparte por cosas que todavía, que están cubiertas muchas veces en los pasos siguientes, pero que no tenés que preocuparte por eso ahora. Y el otro día le decía a Mati, charlando con una emprendedora, le decía, por ahí el consejo más efectivo para algunos casos de ansiedad de este tipo son: generate el hábito de tener un diario de gratitud en el cual puedas frenar 3 minutos al día y registrar por qué cosas agradeces, o incluso un diario de qué hice, ¿no? No tiene que ser necesariamente de gratitud, pero puede ser un registro como ítems de, qué hice en mi negocio esta semana o qué hice hoy, y después poder revisarlo una vez por semana o revisarlo una vez por mes, y ahí te das cuenta de los pequeños pasos que hacen a un gran resultado, pero que perdés de vista en medio de esta ansiedad y esta preocupación por el futuro. Bueno, ahí creo que, porque el primer paso o la primera herramienta es tener una revisión que te dé perspectiva. Y una cosa que me parece súper importante, porque perspectiva es ver las cosas desde otro lado. Y es lo contrario a estar metido en un tema y no tener otra visión, sino yo estoy acá, por ejemplo, concentrado en mi computadora, no tengo perspectiva de mi situación. En cambio, si estoy parado ahí, sí tengo perspectiva. Y poner las cosas por escrito, que era un poco lo que dijo Mati, ¿no? Escribir un diario, escribir los pasos, Lu decía escribir el diario, tiene que ver con poner las cosas allá afuera. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Mara, que es parte de la comunidad de INMT, y hablábamos de cómo, ella me contaba como que le pasa justamente esto, que de repente es como que quiere los resultados muy rápido y si no salen se frustra y dice, no, esto no va a funcionar. Y le decía, ¿te diste cuenta? Yo le decía en una charla totalmente casual, le digo, ¿te diste cuenta que hay periodos de tu vida en los cuales parece que fueran como 2 años, pero cuando lo miras en retrospectiva decís, ¿eso fueron 3 meses? Bueno, con emprender pasa eso. De repente nosotros nos metemos a emprender y decimos, tengo que hacer esto, esta semana no fue bien, fue mal, las cosas no salen todavía. Y vos decís, no, yo estoy hace un montón de tiempo haciendo esto. Y de repente cuando te pones a dar ese espacio, decís, ¿cuándo empecé a hacer esto de verdad? ¿Cuándo empecé a probar? Hace 7 meses, 8, hace un año. Muchísimo tiempo.
Es decir, en realidad, eso es mucho tiempo, no, pero nosotros no nos damos cuenta porque nuestra percepción desde el lugar en el que estamos cotidianamente nos impide ver esa distancia de tiempo y decir, no, en relación a mi vida, el otro día, cuando estábamos en el lanzamiento, le preguntamos a la gente hace cuánto tiempo que quieren emprender. Había 15 años, 20 años, 8 años, 9 años, gente 3, 5 años, y de repente decir, estoy tratando de vender en serio hace 3 meses y me salió mal 3 veces. Okay, no pasa nada. No pasa nada, eso no significa que me voy a morir. Sí, nos ha pasado estas últimas semanas desde que cerraron las inscripciones a cómo iniciar un negocio mientras trabajas, de que muchas veces alguien nos manda un mensaje de estoy hace un mes con esto y en realidad están hace 2 semanas. Y yo creo que es cuando uno maneja y hace una ruta que hace siempre, la ruta se pasa rápido. Pero cuando estamos en una nueva ciudad y es toda información nueva, esa ruta se siente larga, por más que dure la misma cantidad de tiempo. Con emprender pasa eso. Nos obliga a salir de piloto automático y a mirar con atención a las cosas. Y eso nos genera la sensación de que pasa mucho tiempo. Y ahí tenemos que, de vuelta, tomar esta primera herramienta, tomar perspectiva, poner esta semana no como lo único que existe, que eso es verlo sin perspectiva, sino poner esta semana en el marco de nuestra vida, de todas las cosas que pasaron antes y de todas las cosas que queremos que pasen después. El otro día también una chica decía, bueno, yo una cosa que pienso es cuando tengo una semana dura, es que decisiones en el pasado me generan una situación a partir de la cual tengo que trabajar. Entonces yo no puedo esperar que mi situación cambie de la noche a la mañana, sino que a partir de las nuevas acciones que voy tomando voy a generar cambio. Pero eso no va a suceder de un día para el otro porque la situación en la que estoy ahora no sucedió de un día para el otro tampoco. Entonces, herramienta 1 es esto, sacar la semana como la única unidad. A veces hasta el momento se convierte en nuestra única unidad de perspectiva. Me siento que estoy estancado. Y no me pongo a revisar si realmente estoy estancado, cuán estancado estoy o con qué, sino que nos quedamos con ese momento. Entonces, es salir del aislamiento y ponerte en perspectiva con el pasado, con el futuro, y de repente eso solo baja el nivel de estrés, porque nos damos cuenta de que no tenemos que hacer todo hoy, de que es parte de un proceso, y aceptamos mejor la situación en la que nos encontramos por lo que pasó antes también. Y también el hecho de hacerlo de forma semanal, por ejemplo, que es lo que siempre recomendamos a nivel personal también, te permite todas las semanas hacer ajustes. Entonces, también te relaja con respecto al futuro, con respecto a estar equivocándote o tomando una mala decisión, y tomas muchas mejores decisiones, o en proporción, la mayor cantidad de las decisiones son buenas, porque todas las semanas estás frenando a analizar qué hice, cómo me fue. Incluso dentro de la comunidad de INMT, el primer consejo que les damos antes de empezar siquiera el curso es hacerse el hábito de compartir los lunes de objetivos y los sábados de logros, porque de esa forma uno se hace el hábito de plantearse objetivos, revisarlos, y rápidamente uno se da cuenta de que se está planteando muchos objetivos y uno empieza como a solo regular. Bueno, yo sé que esto sí lo puedo cumplir esta semana, yo sé que esto sí es realista y lo voy a poder hacer, y con el tiempo le agarramos la gimnasia. Tenemos el hábito de proponernos algo, revisarlo, tenemos la conciencia de cómo vamos y tenemos la gimnasia para poder proponernos qué paso es realizable para nosotros en una semana, en un mes, en 3 meses, y eso aumenta tu control, por ende baja muchísimo la ansiedad y el estrés. Bueno, y lo que decís vos va de la mano de esta segunda herramienta, que son los rituales. ¿Cuáles serían en realidad rituales clave para atacar esta sensación de estrés en el proceso o de ansiedad? Por ahí hay 2 grandes tipos de rituales que podemos tener. Uno, si quieren, digamos, más rutinas, como para diferenciarlos nosotros, son actividades que, si las mantenemos en el día a día, en general, el nivel de estrés y de ansiedad baja. Un ejemplo súper claro, Santi, vos lo mencionaste hace un rato cuando estábamos conversando, es hacer ejercicio. Es un caso súper claro. Otro es meditar como hábitos. Para mí es bueno incluir esto dentro de una rutina diaria. A la mañana, tener un espacio para esas cosas, meditar, organizarse. Tener un sistema de organización la gente siempre piensa en organización como herramienta de productividad.
Pero en el mismo nivel, la organización es una herramienta de tranquilidad espiritual. Si yo estoy correctamente organizado, yo sé que la tarea que tengo entre manos es lo único por lo que tengo que preocuparme ahora. Si yo hago esto ahora, después voy a hacer aquello, y en base a hacer una serie de cosas va a venir un resultado. Entonces, si yo no tengo eso, todo el tiempo estoy ansioso. Entonces, la organización diaria, la meditación y hacer ejercicio, para mí son 3 rutinas que, si las tenemos, nos mantenemos en general con un bajo nivel de ansiedad, un bajo nivel de estrés. Y los rituales, por otro lado, son, decíamos hace un rato, como protocolos de emergencia, que son cosas que hacemos cuando nos sentimos sobrepasados o cuando nos sentimos mal, para bajar a un estado de bienestar y de tranquilidad. Que ahí es clave el tema del autoconocimiento, porque muchas veces, o a mí me pasaba antes, de repente tenía un día difícil o un momento difícil, o estaba cansada o había pasado algo y me estaba costando como reacomodar o avanzar con cosas de trabajo quizás. Y es normal que uno a veces no sepa, bueno, quiero estar mejor, quiero hacer algo como para resetearme, no sé, pero no sé qué es lo que me hace bien. Entonces también está bueno darse el tiempo para ir descifrando, ir probando estos rituales, estas rutinas, y poder encontrar y armar como este protocolo de emergencia y decir, bueno, ahora ya experimenté estas 5 cosas diferentes, no sé, experimenté hacer ejercicio a la mañana y experimenté hacer ejercicio a la tarde y experimenté meditar a la mañana y antes de sentarme a trabajar y después de que me discutí con alguien y descubrí que lo que me funciona es esto a tal hora o en tal momento, y lo tengo como un as bajo la manga, como un protocolo de emergencia. Pero depende de que cada uno lo experimente. Podemos darles un montón de consejos, pero tienen que probarlo cada uno y saber qué es lo que... Porque a cada uno nos hacen bien cosas diferentes o en momentos diferentes. Si bien estas que dijo Mati recién son... O sea, si las hacen les va a hacer bien. Eso es 100% garantizado. Pero hay otras actividades o cuestiones que por ahí son personales y está bueno dedicarse como a esto del autoconocerse mejor. Sí, y creo que particularmente lo que decía Mati al principio de la meditación y el ejercicio tienen también esa función biológica, que era lo que queríamos sumar como una herramienta, y es, bueno, hablábamos de que los sistemas tienen que ser mejores que vos, y para que tú, o sea, un sistema que es mejor que vos en términos de que incluso en tu peor día vos performes a un nivel aceptable que te mueva, implica conocerte físicamente, implica entender cómo funciona tu cuerpo. Es decir, vos no podés pedirle a tu cuerpo que funcione bien. O sea, supongamos que yo quiero cambiar el hábito de que me enojo mucho con las cosas malas. Si yo vivo durmiendo 4 horas por día y estoy siempre con mucho sueño, va a ser muy difícil ese hábito para mí. No me estoy haciendo un favor. En cambio, si yo digo, bueno, muchas veces el cansancio está muy relacionado con el mal humor, entonces voy a ayudar a mi sistema, voy a hacerlo mejor y voy a dormir mejor. Físicamente, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un día largo, y de hecho hablamos exactamente eso, por ahí nosotros tenés un día que, y siempre es así emprender. Emprender es empezar tu día con algunas incertidumbres, enfrentarte a desafíos y ponerte a prueba. Y no siempre salís airoso del día, hay muchos días que salís vencidos completamente. Y cuando nos pasa eso, muchas veces salir a correr hace que nosotros tengamos un cambio químico en el cuerpo que nos ayuda. Entonces, por ejemplo, salir a correr, salir a hacer ejercicio, saltar la soga, no quedarte enfrente de la compu, moverte de un lugar al otro. Eso nos ayuda. Y meditar, bueno, sin lugar a dudas tiene que ver con eso también. Incluso, bueno, la parte física sí o sí, ¿no? O sea, aunque digas, me pongo, no sé, auriculares con música, me voy a caminar o salgo a correr, o el ejercicio que hagas lo usás como para resetearte. Pero a mí incluso me pasa a veces con estos pequeños rituales personales, como por ejemplo, me pasa, de repente estoy cansada, en esos momentos en los que uno no tiene ganas de hacer nada, simplemente quiere estar como tirado y que empiece el día siguiente. Y yo sé que si me pongo a ordenar o si salgo al jardín a regar las plantas, a los 10 minutos ya tengo como energías renovadas y tengo ganas de hacer otras cosas. Y por ahí está la parte del ejercicio físico, que es como mucho más, va a tener mucho más impacto, pero también está la parte de moverte, ¿no? Hacer algo que implique moverte físicamente, mover cajas, mover cosas, no sé, cambiar las sábanas de la cama, dar vuelta el colchón, como que implique, si te cuesta más o no tenés todavía el hábito del ejercicio, que implique que tu cuerpo se mueva y que cambie de sintonía, y eso es como que te resetea rápidamente. Sí, que dentro de eso, de vuelta, no me acuerdo quién dice que meditación es cualquier actividad
que cuando la realizás estás enfocado en la actividad y no dejándote llevar por tus pensamientos. En ese sentido, muchas veces hacer ejercicio es una forma de meditación. Organizar tu casa, limpiarla, es una forma de meditación porque estás concentrado en la tarea. Y eso lo que genera es un reset a nivel mental. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, lo que se abre la puerta es de apagar un segundo la conversación que estábamos teniendo, químicamente pasar a otro nivel y tomar perspectiva. Y dentro de eso está bueno el conocernos y empezar a escribir de vuelta, tener una nota en Evernote, tener una hojita que sea protocolo de emergencias. ¿Cuáles son los 5 pasos que sigo cuando tengo un mal día? Paso 1, me voy a hacer ejercicio, vuelvo, me doy una ducha, tranquilo. Tercero, me pongo música, me preparo un mate y me siento con papel y lápiz a tomar perspectiva y ver qué es lo que me está pasando. Si yo tengo eso claro y cada vez que me siento sobrepasado hago eso, lo que va a pasar progresivamente es de que cada vez menos se van a dar esos picos de estrés, esos momentos de gran ansiedad, porque en cuanto aparece, lo apago. En cuanto aparece, lo apago. Y con el tiempo yo gano una muy fuerte sensación de control. Yo decido cómo estoy, yo decido si estoy bien. Sí, y podés, utilizando eso, también empezar... Me olvidé de lo que iba a decir, completamente. Como que lo dije, frené. Estaba por decir algo que era interesante. Voy a volver, sigan, ahora vuelvo. Yo en realidad no tenía nada para aportar, bien. pero puedo improvisar algo si quieren. Bueno, pero me parece que ese es el punto. Perdón, lo de la meditación, sí, me acuerdo que mi profesora de yoga me lo dijo. Me lo dijo en otro contexto, pero nunca lo había pensado de esa forma, hasta que ella me lo dijo. Porque no sé de qué estábamos hablando y me comentó, claro, y me dijo, rezar el rosario es un mantra. Estábamos hablando de los mantras, ¿no? Y que los mantras tienen como esa función de que vos te enfocás en el mantra y no en nada más. Entonces, para la meditación es muy útil. No sé mucho más de los mantras, pero estábamos hablando de eso. Y me decía, rezar el rosario, por ejemplo, es un mantra. Sí, bueno, ahí está, ahora me acordé de lo que iba a decir. Iba bien de la mano de lo que vos estás diciendo. Incluso lo de la ducha fría, siempre me acuerdo en este podcast de Jocko Willink con Tim Ferriss que hablan de cómo trabajar el tema de gente que tiene tendencias suicidas o depresión. Y ellos dicen que una de las mejores maneras de enfrentar eso es darse 2 duchas frías por día, porque te hace un cambio químico muy grande en el cuerpo. Así que ese es un tip. Si sentís que tenés depresión y nos estás escuchando, bueno, date duchas frías 2 veces por día y te va a cambiar. Pero incluso así, Mati decía que cuando haces una actividad no estás pensando en otra cosa. A mí me pasa mucho con Jiu-Jitsu, por ejemplo. Cuando estás peleando con alguien que te está tratando con todas sus fuerzas de acogotarte, vos no estás pensando... Esto sí que me relaja. No, es súper relajante, sí, porque vos no estás pensando en qué voy a hacer mañana, no estás pensando en qué va a decir mi mujer cuando vuelva a mi casa, me va a gritar o lo que sea. Y con la ducha fría pasa... Hubo una época que yo hacía los baños con hielo. No sé si te acordás, Mati, de esa época. Sí. Y el otro día encontramos un video con Lu tuyo practicando alemán. Practicando alemán. Practicando alemán. Una época que... No te lo pudimos mandar porque está en un formato de celulares súper viejos. Entonces no me lo aceptaba WhatsApp, pero lo tenemos. Eso fue hace mucho tiempo igual. Fue hace mucho tiempo. Era muy joven en aquel momento. Y cuando hacía eso de meterme en las duchas con hielo, es increíble cómo te cambia la respiración. Por eso está el método de Wim Hof para respiración. Necesitas respirar diferente. De hecho, con las veces, a medida que lo iba haciendo, iba como entendiendo que si respiraba de ciertas maneras, me costaba menos meterme al hielo, si se quiere. Y además, tu cerebro se va, es como que tu mente está 100% pensando en el frío que tenés y pensando 100% en cómo manejar esa sensación. Sí. Entonces, una ducha fría, para la gente que no está 100% acostumbrada a las duchas frías como yo, puede ser también una manera de desconectar ahí. Y eso es clave porque por ahí, o sea, no hay que ponerse a estudiar tampoco en profundidad, ¿no? Un máster en cómo funciona el cuerpo o ponerse a estudiar medicina para entenderlo. Hay información disponible que uno puede ver, pero es súper clave esto de entender, a ver, todos tenemos cuestiones diferentes, somos personas diferentes, pero a nivel físico nuestro cerebro funciona igual, nuestras emociones funcionan igual, nuestro cuerpo va a reaccionar igual químicamente a las mismas cosas. Entonces entender y tener un par de esas herramientas es súper clave para que sea mucho mejor que nosotros, para ir más allá de cómo me siento yo, si a mí me gusta cocinar o me gusta el jardín o me gusta Jiu-Jitsu o no, sino poder decir,
la ducha fría nos va a funcionar a todos de la misma forma. Bueno, apliquemos eso si no sabemos qué otra cosa hacer. Y tener muy presente de que es una gran inversión hacer estas cosas. Si nosotros tenemos 2 horas de tiempo disponible y simplemente seguimos en ese estado de ansiedad y de estrés haciendo cosas, está súper recontra comprobado de que las actividades van a ser de muy poco impacto, probablemente mal hechas, con muchísimo multitasking, porque estamos ansiosos, entonces vamos saltando entre cosas, con muy poca concentración. Entonces, si tenemos 2 horas, más vale que en lugar de seguir esas 2 horas en piloto automático sufriendo estas cosas, frenemos, le dediquemos 1 hora, incluso 1 hora y media, a bajar y de ahí media hora tranquilos, sintiéndonos bien, a trabajar. Y eso, sobre todo para los emprendedores, es muy importante. A los emprendedores no nos pagan por cuántas horas trabajamos. A los emprendedores nos pagan por los resultados que producimos. Entonces, para nosotros, más que para cualquier otro grupo de personas, es fundamental enfocarnos en producir resultados y para eso tenemos que estar bien. Estamos hablando en el episodio de hoy, para los que se conectaron recién o para los que se olvidaron de lo que estamos hablando, de cómo manejar el estrés y la ansiedad del emprender. Generalmente el emprender nos absorbe y de repente estamos haciendo una actividad, pero estamos pensando a futuro, estamos pensando, ¿y esto va a ser suficiente o no? Y empezamos a sentir esa ansiedad de pasar a otras cosas, o vemos a personas que están avanzando más rápido y decimos, debería estar haciendo otra cosa, quizás esto no es lo que debería estar, y nos perdemos en el proceso, nos estresamos, nos sentimos mal, y las cosas no se mueven, tomamos acciones poco inteligentes, abandonamos cosas que funcionan, y dijimos que para eso vamos a dar 3 herramientas. La primera era tener momentos de revisión que nos permitan tomar perspectiva. Hablamos mucho de pasar las cosas por escrito. Veía en uno de los comentarios que Enzo decía que a él le sirve mucho pasar las cosas por escrito para tomar esa perspectiva. Y recién estamos hablando de tener rituales y protocolos de emergencia que nos ayuden a resetear. Ok, entender cómo cuando estoy en un momento de estrés no necesito seguir embalándome y puedo pasar otra cosa. De hecho, una cuestión clave de los rituales es practicarlos, porque seguramente cuando los necesitemos no los vamos a querer hacer. Entonces tenemos que tenerlos muy bien practicados para que cuando nos sentamos mal y tenemos ganas de ir y comprar un helado y quedarnos sentados y no movernos, salgamos y nos movamos. La última o el último punto nace de una confesión de Tim Ferriss, justamente, que él en un momento... Mate puso cara de ¿qué estás hablando, güey? Sí, no sé, fue subconsciente. Igual sé lo que estás hablando porque... Lo hablamos antes, por me eso comentaste que era una idea interesante. Así que no fue sorpresa lo que viste en mi cara, fue curiosidad por cómo lo ibas a expresar. Creo que eso fue Mati lo que se viste. puso en personaje. Y tiene que ver con Tim Ferriss. En un momento él hablaba de su rutina en la mañana. Obviamente una persona muy exitosa. Obviamente una persona que tiene un problema de estrés muy grande. Sí, de hecho él en muchos libros y entrevistas ha confesado, entre comillas, que el estrés es lo que más lo afecta. Claro, es una... Para dormir, para todo. Bueno, y que de hecho el otro día, antes de volver a la frase, escuchaba a Ryan Dice, que él decía que si vos pensás que va a llegar un momento en el cual una cantidad de dinero en la cual vos vas simplemente no preocuparte por dinero, él dice, si vos pensás que ahora te preocupas por dinero y va a llegar un momento en el cual tengas, no sé, X cantidad de dinero que va a hacer que vos no te preocupes más por el dinero, eso no va a pasar nunca. Hay un libro, no recuerdo cuál, pero que parte de este concepto y dice, la cantidad de dinero no es el problema, sino si no sabes gestionar tu preocupación por dinero. Cuando tenés poco dinero no vas a saber gestionar tu preocupación por dinero cuando tengas mucho dinero, lo cual quiere decir que el factor dinero no es el factor que altera tu tranquilidad, sino que son otras conductas a nivel personal y de cómo te organizas las que marcan si estás tranquilo o no. Pero no quiere decir que nunca puedas estar tranquilo. Quiere decir que tener dinero no va a resolver el problema. La tranquilidad no va a salir de ahí. Y Tim Ferriss en el día a día, él contaba que en su ritual de la mañana él trabajaba sobre la idea de lo que tengo para hacer hoy es suficiente. No necesito hacer más, es suficiente. Y ese es como el concepto final que queremos traer. Tener la tranquilidad de que si todos los días, que un poco lo hablamos en el episodio anterior, pero si todos los días estamos en el campo de batalla, estamos avanzando, es suficiente. Que eso te da también, es como lo que Leo Babauta dice acerca de las historias que nos contamos a nosotros mismos, es también tomar el control de qué historias te querés contar a vos mismo, porque esas son conversaciones que tenemos en nuestra mente todos los días, las que nos generan ansiedad y demás. Entonces explicitar eso y estar tranquilos y decir en ese momento de organización, que es clave, y decir, bueno, ¿qué es lo más importante que puedo hacer hoy? Esto. Y si vos estás comprometido a hacerlo lo mejor
posible a dar lo mejor de vos ese día y tenés tu protocolo de emergencia y tenés tus rituales para estar mejor y para procurar que tu día sea lo mejor que puede ser y te obligás o haces el ejercicio de decirte a vos mismo estas historias y contarte a vos mismo y conversar con vos mismo y decirte, si haces esto va a estar todo bien y te enfocás en el hoy y en hacer lo que tenés que hacer, también te da muchísima calma y muchísima tranquilidad y te liberas muchísimo como de esas autopresiones que te pones, que debe ser lo que le pasa también a Tim Ferriss y que nos pasa a todos. Claro, que no todos los días tenemos que fundar Facebook, para decirlo de una manera graciosa. Los pequeños pasos son los que nos permiten lograr las grandes cosas. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a ver cómo estamos viendo nuestro día, es muy probable que nos encontremos con esto de no estoy haciendo suficiente. O con la pregunta de si estoy haciendo suficiente o no. Y yo creo que ahí, si quieren poniéndonos filosóficos, iba a decir metafísicos, no era metafísico, es muy bueno tener la regla de que si todos los días avanzo un poco, no importa cuán poco sea, voy a llegar. Porque lo que nosotros y trabajando con otras personas encontramos es, incluso si es minúsculo el trabajo que hacemos un día, el hecho de poner el foco en hacer ese trabajo pequeño todos los días, necesariamente, por más que empecemos, pasa con el ejercicio. Empiezo con una flexión de brazo al día. Y parece ridículo. Pero cuando yo me permito el decir, no se trata de ir 5 horas al gimnasio, es una flexión de brazos, yo estoy premiando el hábito correcto, que es el todos los días estar haciendo algo. Sí, decir. El hacerlo incluso los días en los que no tengo ganas. Y de a poco eso va generando como una fuerza, el momentum, y de repente cada vez que es poco va cambiando de significado para nosotros, pero sin que nos cueste. Y además es cierto que avanzar muy poco cada día da resultados. De hecho, cuando estabas hablando recién, me venía el ejemplo del artículo de cómo leer 100 libros en un año y de cómo leer más. Y el tema con las personas es, el problema de que vos no leas la cantidad de libros que quieres leer no es una cuestión de que no leas rápido, no es una cuestión de que no leas 1 hora por día, es una cuestión de que si vos leyeras, de hecho yo me acuerdo en ese día, yo había hecho el cálculo que si una persona leía 7 minutos por día, podía leer 3 veces, incluso leyendo lento, podía leer 3 veces lo que lee la persona promedio en Argentina. Y Argentina tiene los mayores niveles de lectura de Latinoamérica. Y eso es por el simple hecho de que, ¿cómo sucede? La gente piensa, no, lo que pasa es que leo muy poco y no leo lo suficiente. No, en realidad lo que pasa es, leemos un poco o leemos y avanzamos, nos colgamos, dejamos un libro, colgamos un mes, volvemos a leer. Y por eso leemos 1 mes, 2, 3, 4 meses. Entonces, es cierto que con muy poco podemos avanzar. Sí, y no solo es cierto que con muy poco nosotros podemos avanzar, sino que la verdad es que cuando nosotros aceptamos hacer poco, eso nos da tranquilidad, esa tranquilidad nos da foco y ese foco nos permite elegir a la hora de hacer poco la acción más importante. Muchas veces el gran error es, que es lo que decías vos recién, uno hace muchas cosas a lo tonto, ¿no? Entonces quiero tener un negocio, entonces estoy leyendo 50 revistas al mismo tiempo, 50 libros, tratando de, no sé, montar una página en Facebook y aprender de marketing y ver videos de YouTube, y en cada subte que me subo me pongo una charla de TED. Entonces me sobreestreso, soy literalmente la causa de mi propio estrés al emprender por pensar de que si hago poco no es suficiente. Tengo que hacer mucho, me saturo con cosas que son fáciles de hacer, porque así puedo tildar que vi una charla TED, leí 3 artículos y leí un libro, pero no estoy pensando en cuál es esa pequeña tarea que si la hago todos los días me va a generar un cambio. Entonces, cuando hablamos de esto de los rituales, de los protocolos de emergencia, de tomar perspectiva, estamos hablando de, bueno, baja un cambio, frena un segundo, acomodé el auto en la dirección correcta y empecé a avanzar de a poco, no pasa nada. Y cada vez que sientas que de vuelta te estás abrumando, de vuelta estás perdiendo la perspectiva, volví a frenar, volví a identificar esa pequeña tarea y hacela con total tranquilidad de que si haces eso todos los días, vas a llegar. Creo que podría ser un cierre, ¿no es cierto, Lu? Cerró perfecto, sí. Bien, vamos a darle entonces... Estábamos como las dos mirando la Mati como... Sí, ok, me parece bien. Creo eso. Estaba pensando que siempre pasa que al final es la mejor parte del podcast.
Es una lástima igual que sea así. Es como que uno entra en ritmo. Sí, es raro. Te vas metiendo en el tema. Y también yo creo que una cosa que a nosotros nos pasa es que surgen observaciones en el podcast que quizás ni siquiera nunca las hablamos antes o nunca nos sentamos detenidamente a explicarlo. Y de repente dos cosas se conectan que no sabíamos que se iban a conectar. Y esa es la magia del podcast. Esa es la magia del podcast. Se viene el jingle para los 200 episodios. Bueno, estuvimos hablando en el episodio de hoy cómo mantenernos enfocados para lidiar con el estrés y la ansiedad. Empezamos a emprender, nos absorbemos y de repente no tenemos resultados rápidos o nos preguntamos, ¿esto es suficiente? ¿Voy a avanzar? Nos empezamos a estresar, empezamos a saltar de una cosa a la otra. Bueno, la solución a esos problemas son las herramientas que hablamos hoy. Empezamos por tener momentos de revisión y perspectiva. Tenemos la parte de generar rituales, anclas físicas, tener cosas que nos permitan meditar, ejercicio. Y finalmente estuvimos hablando de por qué con muy poco por día tenemos que estar en paz. Gracias, chicos, por haber estado hoy. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Por seguir invitándonos. Y nos vemos en el episodio. Nos vemos en el episodio 200, que va a ser una fiesta. Vamos a estar... No sé qué vamos a hacer en términos de algo vamos a comer, algo vamos a tomar. Y vamos a estar bastante tiempo en vivo, divirtiéndonos. Y ahora vamos a seguir en vivo para la gente dentro de la comunidad de INMT. Vamos a estar respondiendo preguntas, así que para los que están conectados pueden dejarnos sus preguntas de lo que sea del curso, probablemente, pero si quieren saber otra cosa puede ser. Así que, bueno, listo. Chao y muchas gracias.